Si yo no puedo terminar esto, tal vez tú lo puedas hacer. Jake había estado conduciendo durante 12 horas seguidas cuando el atardecer pintó el horizonte de cobre y oro. Estaba agotado, el tipo de cansancio que solo un camionero conoce. Sin embargo, algo lo atrajo cuando vio un automóvil al costado de una carretera rural solitaria. Las luces de emergencia parpadearon débilmente y al lado del vehículo estaba parada una mujer de unos 30 años. Su vestido negro se le pegaba a la brisa de la tarde, su cabello castaño rojizo estaba recogido cuidadosamente, pero sus manos temblaban como si estuviera sosteniendo el peso del mundo. Jake redujo la velocidad y colocó su vehículo sobre la grava. Había cambiado cientos de neumáticos en su vida, pero cuando bajó y caminó hacia ella, sintió que esta parada sería diferente. Intentó forzar una sonrisa educada, pero sus ojos la delataban, hinchados por las lágrimas, vacíos por la pérdida. ¿Neumático pinchado?, Jake preguntó suavemente. Ella asintió, su voz apenas era más que un susurro. Y no hay repuesto. Yo no tengo a nadie más a quien llamar. Mientras él se arrodillaba junto al auto, sacando herramientas de su camioneta, ella se quedó cerca, casi necesitando explicarse. Sus palabras salieron lentamente, como si cada una de ellas conllevara dolor. Mi marido era soldado. Él nunca regresó. Desde entonces, he estado viajando entregando cartas que él escribió a las familias de sus hombres. Quería que tuvieran sus palabras, su consuelo, si ocurría lo peor. Jake hizo una pausa y su mano se tensó alrededor de la llave. Él la miró sobresaltado. ¿Quieres decir que los llevas tú mismo? ¿En todo el país? Ella asintió nuevamente, con los ojos brillantes. Sí, pero ya casi estoy al final. Mi coche está fallando y me estoy quedando sin fuerzas. Algo se movió en el pecho de Jake. Se había detenido para arreglar un neumático, pero lo que ella reveló era mucho más pesado que el caucho y el acero. Era una misión que nació del amor y del dolor, y ella la llevaba sola. Sintió el tirón de su carga antes incluso de darse cuenta. Cuando el coche estuvo lo suficientemente estable como para moverse, el sol ya se había ocultado en el horizonte. La oscuridad se extendió por los campos. Ella lo miró con silenciosa desesperación y luego susurró palabras que hicieron que el corazón de Jake latiera con fuerza. Si yo no puedo terminar esto, quizá tú lo puedas hacer. Jake se quedó paralizado y la llave inglesa se deslizó ligeramente en su mano. Él no esperaba esto. Pensó que simplemente se detenía para ayudar a un extraño. Pero en ese momento, con los ojos fijos en los de él, se dio cuenta de que ella le estaba pidiendo que llevara algo mucho más grande que una carta. Y por primera vez en años, Jake sintió el peso del destino presionando contra sus cansados hombros. El camino se extendía tranquilo y vacío mientras Jake apretaba el último tornillo. La viuda, cuyo nombre era Emily, estaba de pie junto a él, agarrándose los brazos como si estuviera tratando de mantener la compostura. Cuando se secó las manos y se levantó, ella hizo un pequeño gesto de agradecimiento, pero sus ojos le dijeron más. Gratitud mezclada con cansancio y algo más. Rendirse. Jake se ofreció a llevarla al siguiente pueblo, sabiendo que su auto no duraría otras 100 millas. Ella dudó solo un segundo antes de deslizarse dentro de la cabina de su camión. Dentro, el zumbido del motor llenó el silencio hasta que Emily habló. Su voz era suave, casi de disculpa. Los escribió antes de irse, dijo ella, mirando fijamente la gastada cartera que tenía en el regazo. Cartas para las esposas, los hijos, los padres de sus hombres. Sabía que quizá no volvería a casa y quería que tuvieran sus palabras, su consuelo, su amor. Le prometí que le entregaría hasta el último. Jake mantuvo sus ojos en la carretera, pero le dolía el pecho. La cartera parecía demasiado pesada para su pequeño cuerpo.
No podía imaginarse llevar ese tipo de carga. Cada sobre un recordatorio de lo que se había perdido. Los faros iluminaban campos oscuros a medida que pasaban los kilómetros. Entonces, sin previo aviso, Emily metió la mano en la cartera. Sacó un sobre, cuyo papel estaba amarillento y cuyos bordes estaban desgastados por el tiempo y el tacto. Lo sostuvo por un largo momento, con los labios temblorosos, antes de inclinarse y deslizarlo silenciosamente en el bolsillo de la chaqueta de Jake. «Si no puedo terminar esto», susurró, dejando su mano detenida sobre la tela. «Quizás lo harás». Las manos de Jake se apretaron alrededor del volante. Abrió la boca para protestar, pero las palabras nunca salieron. Algo en sus ojos lo silenció. La mezcla de dolor y esperanza. La desesperada creencia de que de alguna manera este extraño podría llevar adelante la misión. Siguieron conduciendo hasta que el resplandor de un pequeño pueblo apareció en la distancia. Cuando se detuvieron frente a un restaurante, Emily lo miró con una sonrisa cansada. Ella le dio las gracias suavemente y luego desapareció en la noche, dejando a Jake sentado en su camioneta con el sobre ardiendo como fuego contra su pecho. Durante semanas, lo mantuvo sellado, guardado en su guantera mientras recorría kilómetros y kilómetros a través de las fronteras estatales. Pero por mucho que intentara ignorarlo, siempre sentía su peso presionándolo. Y entonces, una mañana, cuando el sol salía sobre un cementerio en las afueras de un pueblo tranquilo, Jake supo que ya no podía huir de él. Salió, carta en mano, caminando hacia la tumba de un soldado al que nunca había conocido. Jake se quedó congelado en el borde del cementerio, con el sobre temblando en su mano. Durante semanas, lo había perseguido desde la guantera, susurrando en el silencio de las autopistas interminables, en las horas oscuras de las paradas de camiones, en los largos tramos de carretera, donde su único compañero era el zumbido constante de su camión. Y ahora allí estaba él, mirando las hileras de piedras blancas que se extendían sobre el césped sin robles. Nunca había sido un hombre de ceremonias, cumpleaños, fiestas, funerales. Generalmente él se mantenía alejado. Pero esta carta, este frágil trozo de papel, parecía impulsarlo hacia adelante contra todo instinto. Sus botas crujieron suavemente sobre la grava mientras se dirigía a la lápida que llevaba el nombre del soldado. Una mujer de unos 50 años ya estaba allí. Llevaba un abrigo sencillo, su cabello plateado estaba recogido cuidadosamente y sus ojos estaban hinchados por las lágrimas. Jake dudó, sin estar seguro de si tenía derecho a entrometerse. Pero cuando lo vio parado torpemente cerca, le ofreció una sonrisa triste. «¿Conocías a mi hijo?» Jake tragó saliva con fuerza. «No, señora. Pero alguien quería que tuvieras esto». Su mano tembló ligeramente mientras extendía el sobre. Lo tomó lentamente, casi con reverencia, trazando la escritura descolorida del frente. Por un momento, pareció no poder respirar. Luego, con dedos temblorosos, lo abrió. Mientras sus ojos recorrían las palabras, las lágrimas brotaban libremente. Se cubrió la boca con una mano, su cuerpo temblaba de dolor y algo más. Alivio. Jake permaneció en silencio, con el pecho apretado. No tenía idea de lo que decía la carta, solo que era el regalo final de un soldado que quería que su familia sintiera su presencia incluso en la muerte. Cuando finalmente levantó la vista, su voz se quebró. «Pensé que nunca volvería a saber de él. Me trajiste un pedazo de mi hijo». Y Jake no pudo responder. Le ardía la garganta. Él simplemente asintió, inclinando su gorra antes de retirarse para darle espacio. Sin embargo, mientras caminaba de regreso hacia su camión, algo dentro de él cambió. Se dio cuenta de que esto no era solo un favor. Fue un llamado. La noticia se extendió más rápido de lo que él imaginaba.
La viuda Emily les había contado a otros sobre él. Las familias comenzaron a comunicarse. Madres, padres, esposas que habían oído que había un camionero que llevaba cartas que no eran suyas. Algunos preguntaron si podía aportar un cierre al asunto. Algunos solo querían estrechar la mano del hombre que había decidido preocuparse. Jake nunca cobró un centavo. No pudo. Cada entrega se sentía como un pago en sí misma, aunque lo dejaba agotado, vacío y extrañamente vivo, todo a la vez. Cada vez que entregaba un sobre, sentía que el mismo peso se levantaba y volvía a reposar sobre sus hombros. Lo que había comenzado como un gesto de bondad al borde del camino se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, y Jake ya no estaba seguro de si había elegido la misión o si la misión lo había elegido a él. Cuando volvió a incorporarse a la autopista, con otro sobre apoyado en el tablero, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había comenzado a recorrer un camino que era más largo que cualquier carretera interestatal por la que hubiera pasado antes. Y en lo más profundo de él, sabía que Emily había visto esto en él antes que él. Para Jake los kilómetros ya no eran los mismos. Las carreteras por las que había viajado cientos de veces antes parecían más pesadas, llevando ecos de las voces que había pronunciado. Miraba la guantera donde ahora descansaba la cartera y sentía el pulso de vidas conectadas a través del papel y la tinta. Ya no era una carga para Emily. Se había convertido en suyo. Al principio la historia se difundió en silencio. Una madre de Kansas le contó a su iglesia sobre el camionero que pronunció las últimas palabras de su hijo. Una viuda de Oklahoma escribió una carta al periódico local describiendo cómo un extraño había llegado a su puerta con un mensaje que curó una herida que ella pensó que nunca cerraría. Pronto comenzaron a llegar llamadas a las paradas de camiones, susurradas por los empleados y transmitidas de conductor a conductor. Hay un hombre aquí que lleva cartas para los muertos. Jake no buscó atención. De hecho, lo odiaba. Pero dondequiera que iba, los ojos lo seguían. Algunos con gratitud, otros con curiosidad, otros con incredulidad. En los restaurantes, los veteranos se acercaron a él con cautela y le preguntaron si realmente hacía lo que la gente decía. Cuando él asentía, le estrechaban la mano con firmeza y sus ojos brillaban con algo más profundo que el agradecimiento. Respeto. Una tarde, estacionado en una parada de descanso bajo la fría luz de las luces fluorescentes, Jake estaba sentado en la cabina mirando otro sobre. Esta estaba dirigida a un niño llamado Daniel, de tan solo 12 años. Jake sintió que se le oprimía el pecho al imaginarse entregárselo. Había entregado a sus padres afligidos y a sus cónyuges rotos, pero no a un niño. No estaba seguro de poder soportar la visión de un niño aferrándose a las últimas palabras de su padre. Sin embargo, al día siguiente, se encontró caminando por el sendero de una modesta casa suburbana. Una mujer respondió, con el rostro pálido y los ojos llenos de cansancio. Detrás de ella se asomó Daniel, un chico delgado, de pelo castaño y espeso y ojos grandes e inseguros. Jake se aclaró la garganta y le extendió el sobre. «Esto fue escrito para ti», dijo suavemente. El niño lo tomó con manos temblorosas. Su madre se quedó paralizada y las lágrimas se formaron instantáneamente cuando Daniel desdobló el papel. Sus labios se movían en silencio mientras leía, y por primera vez desde que Jake había llegado, sus ojos se llenaron de algo más que tristeza. Había luz, frágil, pero real. Jake se dio la vuelta, incapaz de mirar más. No lo esperaba, pero mientras caminaba de regreso a su camioneta, sintió que le ardían los ojos. Esa noche, solo en su camioneta, se dio cuenta de algo. Las cartas no eran solo para cerrar heridas. Cumplían promesas, unían a las familias con lazos más fuertes que el dolor. Y Jake ya no era solo un camionero. Se estaba convirtiendo en un mensajero de la memoria,
un portador de amor que se negaba a morir con los hombres que lo habían escrito. Pero con cada milla, el peso se hacía más pesado, porque en el fondo, Jake temía el día en que las cartas se acabaran, y se preguntaba qué quedaría de él cuando así fuera. El invierno se extendía por las carreteras como un ser vivo, cubriendo la superficie negra con escarcha y llenando el aire de silencio. Jake se había acostumbrado a la soledad del camino, pero este invierno se sentía diferente. Cada marcador de milla, cada gasolinera, cada cabina de restaurante parecían estar embrujados por los rostros que había conocido. Las madres dolientes, los padres silenciosos, los niños aferrándose a las cartas como si fueran salvavidas. Ya no era simplemente un camionero que transportaba mercancías. Llevaba recuerdos, promesas y los últimos susurros de hombres que nunca regresaron a casa. La noticia se había extendido más de lo que jamás imaginó. Grupos de veteranos comenzaron a contactarlo, preguntándole si podía hablar en reuniones. Al principio se negó. Jake no era hombre de escenarios ni de micrófonos. Pero una noche, en un salón lleno de gente de un puesto de veteranos de guerra de una pequeña ciudad, finalmente aceptó. Se encontraba torpemente de pie frente a filas de veteranos ancianos y jóvenes soldados uniformados, agarrando su gorra gastada entre sus manos. Su voz se quebró mientras explicaba que no era ningún héroe. Era solo un hombre que transmitía palabras que pertenecían a hombres más valientes. Sin embargo, mientras hablaba, las cabezas asentían y los ojos se llenaban de lágrimas. Después, un viejo veterano estrechó la mano de Jake con una fuerza sorprendente. «Llevas más que cartas, hijo. Tú nos llevas». Esas palabras calaron hondo. Después de eso, Jake condujo más fuerte, recorriendo más kilómetros y sin rechazar nunca un pedido, pero el peso comenzaba a notarse. Su barba incipiente se convirtió en una barba poblada. Sus ojos parecían mayores en el espejo y le dolía la espalda por las largas noches sin descansar. Aún así, siguió adelante. Luego llegó la carta que lo cambió todo. No era para una familia, ni para una viuda, ni para un niño. Estaba dirigida a la propia Emily, la viuda que había colocado el primer sobre en su bolsillo meses antes. Jake se quedó mirando la escritura, reconociendo el pergamino del soldado y dándose cuenta de que había regalado todas las letras excepto la que estaba destinada a ella. Condujo durante la noche hasta llegar al tranquilo pueblo donde ahora vivía Emily. Cuando abrió la puerta y vio el sobre en su mano, sus rodillas se doblaron. Jake la atrapó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella susurró: «Pensé que los había delatado todos». Juntos se sentaron a la mesa de la cocina mientras ella desdoblaba la carta. Las palabras de su esposo llenaron la habitación como una voz del más allá, diciéndole que la amaba, que viviera, que encontrara un propósito incluso en su ausencia. Cuando terminó, puso la mano sobre Jake y susurró: «Tú también debías llevar esto». Por primera vez, Jake lloró abiertamente. Se dio cuenta de que la misión nunca se había tratado solo de las familias ni siquiera de las cartas. Se había tratado de recordar a la gente que el amor no termina con la muerte. Viaja, sobrevive y a veces, encuentra a un extraño que lo entregue. Jake regresó a la carretera a la mañana siguiente, con el sol naciente tiñendo el cielo de esperanza. Su camión avanzó con estruendo y, por primera vez en años, se sintió más ligero. La misión lo sobreviviría. Pero por ahora, era suya. Y Jake sabía que, con cada kilómetro por delante, finalmente se dirigía hacia algo que importaba.